Saludos familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas y de nuestro canal ¿Qué pasa MLB? Esta noche nuestro programa estará dedicado a las ligas negras de béisbol. Que lo disfruten. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfred Álvarez, soy el director y creador de Con las Bases Llenas, esta compañía de medios de difusión que gracias a Dios y a todos ustedes nos hemos convertido en una de las principales plataformas de béisbol de toda la internet. Para hablar de las ligas negras de béisbol esta noche me acompaña mi amigo, mi hermano, Mr. Raúl Ramos, una voz más que autorizada a hablar de este tema. ¿Cuál es el objetivo de este programa especial? Pues llevarles a ustedes un poquito de conocimiento e historia de lo que fueron las ligas negras y, por supuesto, dar todo el reconocimiento que se merecen, ya que las Grandes Ligas comienza a celebrar este año los 100 años, valga la redundancia, de historia de estas ligas. Raúl, buenas noches, bienvenido a tu programa. Buenas noches, Alfred. Para mí siempre es un placer, como digo, compartir cabina contigo. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que me apasiona, que son las ligas negras del béisbol. Definitivamente, yo creo que, bueno, como todo tema, hay que comenzar por la historia. Evidentemente, es bastante evidente la historia, ¿no? Las ligas negras tuvieron que formar porque las personas de color no podían jugar en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora, es un poquito más allá, ¿no? Teniendo en cuenta que sabemos que, bueno, en los inicios de los años 1800, sobre los años 1885, los Cuban Giants fueron el primer equipo profesional de béisbol con jugadores de color de la raza negra. Y se creó lo que fue esta liga, esta supuesta Liga Nacional de Color, vamos a decir, de béisbol, y fue organizada estrictamente en ese momento como unas ligas menores, pero solamente a 2 semanas de ser creada fallan. Luego llega entonces la creación de ya las ligas negras como una mejor estructura y, bueno, pues causa toda esta emoción y toda esta mística y toda esta cosa linda que se vivió durante tantas décadas, donde se sabía que ahí habían peloteros de tremenda calidad, mucha más calidad que miles de jugadores que estaban en las Grandes Ligas y que sin embargo no podían jugar. Háblanos un poquito, Raúl, sobre la historia de las ligas negras, cuáles fueron los inicios de esta organización. Bueno, Alfred, como tú muy bien dijiste, todo empezó con el equipo de los Cuban Giants, los gigantes cubanos. Ahora, ninguno era cubano, todos eran afroamericanos, negros americanos, personas de la raza negra, que eran trabajadores de un hotel, y el dueño del hotel decidió, vamos a hacer un equipo de béisbol y ponerlos a hacer tours y a jugar. Ahora, cuando la gente iba a hablar con ellos, ellos hacían, como dicen los americanos, gibberish. Empezaron a hablar cosas que no entendían. Y, mira, sí, de verdad, no hablan inglés, son cubanos. Bueno, pues entonces hay que decir que ha habido béisbol continuamente. Había otras ligas que no tuvieron tanto éxito. Hasta que en 1920 Ruth Foster fundó la Liga Negra de Béisbol. Pero hay que recalcar que antes de eso había béisbol negro en los Estados Unidos. Sí, por cierto, sabemos que el 15 de noviembre de 1859 en la ciudad de Nueva York tuvo lugar lo que fue el primer juego de béisbol entre dos equipos con todos los miembros de la raza negra, y esto fue entre los Jamaican Queens y los Brooklyn Wicksville. El marcador final, por cierto, fue 54-43. Después que termina, Raúl, la guerra civil, ¿no? Los negros se dan cuenta que después que habían peleado en la guerra civil, como lo que son, por supuesto, americanos, pues ya en las ciudades no eran tratados como tal, y se dieron cuenta que no podían jugar al mismo béisbol que estaban jugando los blancos. Bueno, mira, el problema fue que había los
las personas de la raza negra jugaban béisbol, pero lamentablemente un miembro del Salón de la Fama, el primer jugador en batear 3,000 hits, Cap Anson, no estaba de acuerdo que los jugadores negros jugaran el mismo béisbol que él, y hizo un trato de caballeros, simplemente racismo, racista, para dejarlos fuera. Y por esa razón es que los jugadores negros no participaban en el béisbol de las Grandes Ligas. Una de las cosas importantes que queremos que sepa nuestra audiencia el día de hoy a la hora de hablar de jugadores negros, de las ligas negras y lo que fue la transición a las Grandes Ligas, es que muchas personas siempre se refieren a Jackie Robinson como el primer jugador negro en jugar en las Grandes Ligas, pero no es así. El primer jugador negro en jugar en una liga profesional con jugadores blancos fue Bud Fowler, y el primer jugador en jugar en las Grandes Ligas, siendo de la raza negra, fue Moses Walker. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso, Raúl? Sí, claro. Bueno, mira, como habíamos dicho, Moses fue el primer jugador en el béisbol organizado. Como te dije anteriormente, Cap Anson hizo el trato y después hasta 1947 es que Jackie Robinson oficialmente en el béisbol de las Grandes Ligas fue el primer jugador negro que rompió la barrera racial. Ahora. Por cierto, que su hermano también, los dos, Moses Fleetwood Walker y Walday Wilforce Walker, eran hermanos y los dos jugaron correcto, en el equipo de Toledo Blue Stocking con la American Association. Eso fue en el año 1884. En Ohio, es correcto. Bueno, Alfred, como te estaba diciendo, mira, antes que Jackie Robinson fuera elegido para romper la barrera racial, se había pensado en la figura del cubano Silvio García en hacerlo, pero se decidió no hacerlo porque aunque era de la raza negra, era cubano, no era norteamericano. Otra persona que se pensó que podía hacerlo era el norteamericano Monty Irving, pero Monty Irving había participado en la guerra, como en las Fuerzas Armadas, y decidió que no estaba preparado en ese momento para hacerlo. Bueno, y finalmente fue Jackie Robinson quien lo hizo. Y bueno, el experimento funcionó porque Jackie tuvo el gran sacrificio que por 2 años no podía responder en ningún ataque verbal o físico. Y de verdad que eso nadie era capaz de hacerlo, solamente Jackie Robinson. Pero bueno, eso es el momento de romper. Antes de eso, muchos grandes jugadores de las ligas negras fueron estrellas y pudieron haber sido estrellas en el béisbol de las Grandes Ligas. Satchel Paige, Josh Gibson, Martín Dihigo, Tetelo Vargas de República Dominicana, Pancho Coimbre de Puerto Rico. Eran decenas de superestrellas que jugaron en el béisbol de las ligas negras. Mencionas varios nombres y sobre muchos de estos nombres, algunas cosas quizás son un poco exageradas, leyendas, pero se ha comprobado que muchas de estas cosas son reales. Por ejemplo, sabemos que Josh Gibson, era innegable que este hombre tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza que hubiese dado igual o más honrones que Babe Ruth. De hecho, a Josh Gibson le llamaban el Babe Ruth negro, y Babe Ruth en persona dijo que él se sentía bien y se sentía orgulloso de que a Josh Gibson le dijeran el Babe Ruth negro. Nosotros sabemos que, bueno, hemos estudiado un poco sobre la vida de Babe Ruth y fue un jugador que siempre estuvo en contra de lo que fue la segregación en el béisbol, ¿no? Era un jugador que era muy a favor de la raza negra, no era como otros jugadores como Ty Cobb, que verdaderamente tenían unos sentimientos racistas bien marcados, ¿no? Ahora, Josh Gibson, y comenzando a hablar de esta figura a la que le queremos dedicar un momento, este tipo tiene una cantidad de leyendas increíble. Leyenda como decirte que dio un jonrón una vez tan grande que supuestamente cayó al siguiente día, y fue que por alguna razón él da un jonrón inmenso, la saca del estadio, y al siguiente día supuestamente la pelota parece que quedó en los aleros del techo, y al siguiente día parece que por un viento o algo la pelota se rueda y en el medio del juego cae a los jardines, y el árbitro recoge la pelota y se vira para Josh Gibson y dice: eres out ayer. O sea, es una cosa graciosa, pero esto es una muestra del poder que tenía. El jonrón más largo de la historia del estadio de Almendares en Cuba lo tiene Josh Gibson. El jonrón más largo que se ha registrado probablemente en el estadio de la Tropical en Cuba lo tiene Josh Gibson. Y hay una cantidad de jonrones de Josh Gibson que se han hecho parte leyenda, parte real, que fueron enormes. La calidad de este señor era probada. Si acaso había un pitcher que podía
llegar a su estrellato y a su popularidad era Satchel Paige. Háblanos un poquito de la figura de Josh Gibson y todo lo que sabes de él. Bueno, mira, sin duda alguna fue uno de los grandes bateadores no del béisbol negro como tal, del béisbol profesional. Y se estima que Gibson batió entre 800 a 900 cuadrangulares en su carrera. Ahora, bueno, esto es algo que es para tema después, para conversar entre nosotros. Es mi humilde opinión que si Josh Gibson hubiese jugado en las grandes ligas, no hubiera dado tantos cuadrangulares, ni tampoco Babe Ruth hubiese dado tantos cuadrangulares. ¿Por qué? Simplemente porque desde que se integró el béisbol, ningún jugador ha podido batear más de 400. ¿Por qué? Porque hay mucho más talento en el juego, con la entrada de Jackie Robinson, de Willie Mays, de Monte Irving, así. Pero bueno, antes de eso, hay que decir que de verdad que la fuerza descomunal que tenía Josh Gibson era cosas de leyendas. En Puerto Rico se habla de la fuerza de Josh Gibson. Decía Perucho Cepeda, el padre de Orlando Cepeda, que está en el Salón de la Fama, que fue compañero de Gibson, que nadie le pegaba a la bola tan duro como Josh Gibson. Definitivamente. Tuvo un final triste, Raúl. Tuvo un final triste porque murió muy joven y demente. Bueno, mira, primero que nada, hay que decir que aunque él era un excelente bateador, pero era un magnífico receptor defensivo también. Y muchas personas obvian ese detalle. Ahora, cuando tú dices demente, Joshua Gibson le salió un tumor en la cabeza. Y eso lo hacía actuar no muy bien. Murió joven, murió antes de que Jackie Robinson rompiera la barrera racial. Se frustró por eso porque él pensaba que él podía ser ese jugador. Muchos años después, el señor Pedrín Zorrilla, que fue posiblemente el mejor dueño de equipo en la historia de Puerto Rico, el equipo de los Cangrejeros Santurce, y después fue escucha de los Gigantes de San Francisco, pudo encontrar la tumba donde estuvo enterrado el señor Josh Gibson, porque lo enterraron y no tenía un marcador, no tenía la tarja. Y entonces, después que pudieron identificar dónde estuvo enterrado, le pusieron una tarja. Wow, qué clase de historia, Raúl. Evidentemente la lista de luminarias que están en el Salón de la Fama de Ligas Negras no es tan grande como quisiéramos, pero bueno, tiene su lista, ¿no? Evidentemente, Culpa Pavel, Oscar Charleston, Martín Diego, son Josh 36 Gibson. Jugadores. 36, por eso te digo, son 36, y por eso te dije larga a la hora de que estamos en un programa y no queremos decir, bueno, los 36 nombres, aunque merecen decirlos y aprendérselos de memoria, pero cuando tú piensas que solamente 36 nombres están en el Salón de la Fama de Ligas Negras, esto es increíble, porque sabemos de sobra que había muchas más de 36 estrellas en esas ligas. Y había cientos de miembros de estas ligas negras que hubiesen podido haber sido estrellas famosas en las grandes ligas. Pero sí, evidentemente le dedicamos un ratito a Josh Gibson. Ahora hablemos un poquito de Cool Papa Bell, quien probablemente haya sido el jugador más rápido que jamás haya jugado béisbol, según las leyendas y, bueno, algunas estadísticas que quedaron. Y antes de entrar en el tema de Cool Papa Bell, vamos a hablar también con nuestros seguidores de un tema muy interesante, y es que hay muy pocas estadísticas de las ligas negras. Esto ha ayudado de cierta manera a crecer la leyenda de algunos de estos peloteros. ¿Por qué? Porque eran, de cierta manera, para no decir desorganizados, pero a la misma vez desorganizadas estas ligas, que no llevaban tanta estadística y no publicaban tanto los box scores ni los play-by-play en periódicos, ni lo llevaban en un almanaque o en una enciclopedia. Esto hizo que se perdieran muchas estadísticas y que no se supiera verdaderamente. Por ejemplo, Josh Gibson se dice que dio más de 700 honrones, pero no están registrados. Alfred, mira, te voy a decir una cosa. Tengo que con mucho respeto, corregirte con algo, ¿verdad? Vamos a ir hacia atrás. Los jugadores de las ligas negras jugaban temporadas más cortas entre ellos mismos, ¿verdad? Pero entre esos espacios jugaban contra equipos que eran semiprofesionales o hacían juegos de práctica. Entonces, cuando yo tuve que hacer una investigación para el libro de Pancho Covimbre, que tú lo conoces, que tú lo tienes y tú lo compraste y lo has leído. Y lo vamos a promover ahorita. Entonces, yo tuve que hacer una investigación donde tuve que ir a los periódicos de la comunidad negra a buscar detalles de los peloteros.
Entonces, el periódico normal del pueblo no escribía eso. Eso lo escribía el periódico de la comunidad negra, que podía salir una vez a la semana. Algunos de esos eran diarios. Y por eso es que la información, en algunos casos, es escasa. Otra cosa, existían organizaciones que llevaban las estadísticas de esta liga, pero eso le costaba dinero a la liga. La liga negra que nosotros conocemos como tal cesó operaciones aproximadamente en el año 1950, después de que Jackie rompiera la barrera racial. ¿Por qué? Porque la fanaticada negra le perdió el amor a ver a los jugadores negros porque querían ver a Jackie jugar. Wow. Entonces, estas organizaciones lamentablemente desecharon muchos de los récords. Muchos se perdieron, otros se quemaron. Wow. Entonces, por eso es que, acuérdate que en ese tiempo solamente las personas negras eran quienes respetaban ese béisbol. A los blancos americanos no les interesaba. Y entonces por eso no lo salvaguardaron como otras personas lo hicieron. Sí, señor. Interesante. Y gracias, Raúl, por aclararnos esa parte de por qué no tenemos estadísticas de estos jugadores. O sea, porque es lamentable, ¿no? Y ahora sí, entrando en el tema de Cool Papa Bell. Raúl, esto era un Ricky Henderson multiplicado por 2. Según nos dice la leyenda, ¿no? Bueno, mira, no estoy seguro si tenía la misma fuerza que Ricky Henderson, pero la velocidad posiblemente era comparable. Y fue uno de los grandes jugadores de las ligas negras. Tuvo la oportunidad de jugar en México, gracias a los hermanos Pasquel, cuando México hizo el experimento de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, obviamente lució muy bien en un béisbol integrado, donde jugaban jugadores blancos, jugadores negros. Y eso ayudó a que su carrera, a su leyenda, pudiera continuar. Y se conoce la leyenda de que decía Satchel que no había hombre más rápido que él, porque él cuando se iba a acostar a dormir, él podía apagar la luz y antes que la luz apagara, ya estar arropado en su cama. Y bueno, tú sabes muy bien que antiguamente las luces tenían un cordón, sí, donde claro, se apretaba, se jalaba. Y entonces eso te tardaba un poco, ¿verdad? En que tú hacías así y hacías el clic y entonces se apagaba. Y entonces, pues la leyenda es que lo que él hacía clic se tiraba y entonces ya se arropaba a la cama. Sí, que eso lo hemos hablado en alguna de otras transmisiones. Evidentemente es muy romántico todo esto, ¿no? Oscar Charleston, también pudiéramos estar rato hablando de él. Por supuesto, Monty Irving, Buck Leonard, imagínate, John Lloyd, Ruth Foster, que se mereció tanto estar ahí porque fue al final el hombre que tuvo una muerte muy parecida a la de Josh Gibson. Muere joven y con problemas del cerebro, ¿verdad? En este caso sí creo que fue por demencia, en este caso no tenía un tumor. Evidentemente, las grandes estrellas que en un momento fueron de ligas negras, pero que llegaron a grandes ligas y tuvieron el tiempo porque la integración, ¿no?, de Jackie Robinson les dio el chance de poder jugar y tener largas carreras como Hank Aaron, Ernie Banks, Roy Campanella, Larry Doby, Willie Mays, se beneficiaron, por supuesto, de la llegada de Jackie Robinson. Uno que se benefició, pero demasiado tarde, y que probablemente haya sido el más grande pitcher de toda la historia, por lo menos de la raza negra, creo que no queda mucha duda, fue Satchel Paige, quien además fue un personaje. El carisma de este hombre, lo gracioso, es un hombre que está rodeado de mucha polémica. Hoy en día hubiese sido un pelotero no muy querido en las grandes ligas, pues imagínate, con todo esto que están haciendo, que lo que están es destruyendo, por cierto, todo el tema de let the kid play, que ni siquiera dejan a un pelotero dar un jonrón con bases llenas, con su equipo ganando 10-3, que es un marcador normal, pues imagínate cómo hubiese caído en esta época el señor Satchel Paige. Según Satchel, Raúl, él ganó más de 1000 juegos en su carrera, pero a Satchel no le podemos creer mucho, porque sabemos que es un poquito exagerado, era un poquito exagerado y ya no está allá con nosotros. Pero, Raúl, este hombre tiene muchas leyendas. Una de ellas, de que lanzaba tan duro que consiguió un triple play sin hacer ni un solo picheo. Bases llenas, hizo el wind up, hizo como que tiraba, el bateador hizo swing porque no le veían la pelota, él se quedó con la bola, todo el mundo salió corriendo porque no había out, y entonces se consiguió un triple play. ¿Qué hay de real de todo esto? Y cuéntanos un poquito a nuestros seguidores y nuestros oyentes que también están en el podcast. ¿Quién fue Satchel Paige?
Bueno, sin duda alguna, uno de los más grandes lanzadores en la historia del béisbol negro y de las grandes ligas. Pero oye, jugó el béisbol negro y con 40 y pico tantos años jugó 50, en la Grandes ¿no? Ligas. Con 50. No, 40 y tantos. Nadie sabe la edad de Satchel Paige. Ese es el problema. Eso, él decía siempre una edad diferente, pero bueno, de verdad fue muy bueno, fue excelentísimo. Tenía un wind-up de forma de remolino. Él cogía el brazo y lo hacía así, daba una vuelta y tiraba. Una cosa muy interesante es que él le tenía nombres a sus lanzamientos. Y cuando digo nombres, no era curva, recta, él le tenía nombres de mujeres y cosas para diferenciar sus lanzamientos. Otra cosa muy interesante que yo tuve la oportunidad de hablar con Desiderio de León, que lo conoció de niño en Puerto Rico, es que cuando él empezaba a calentar, él le decía a su catcher, que en ese momento era Bill Perkins, que pusiera una cajetilla de cigarrillo para él poder conseguir la puntería. Esa era la cosa, él tenía una puntería increíble, él tenía la capacidad de poner la bola donde él quisiera. Y tú sabes muy bien, Alfred, que para un lanzador lo más importante es la localización. ¿Verdad? Aunque supuestamente tenía tremendo brazo y lanzaba durísimo. Claro, pero bueno, la localización es la clave. Pero entonces, entre todas estas cosas, es verdad que Page, no sé si ustedes lo sabrán, pero yo sé que tú lo sabes, Alfred, de que él en algunas ocasiones mandaba a los outfield a que se sentaran. Sí. Y yo creo que yo he investigado y hay su realidad sobre eso. O sea, hubo un momento que lo hizo de verdad. ¿Y sabe dónde lo hizo? Lo hizo en Puerto Rico. Entonces, él pichaba para el equipo de los Brujos de Guayama y mandó a sentar a la gente y ponchó a los dos bateadores. Y después, el tercer bateador era Pancho Coimbre y le dijo a los bateadores, a los Phil, levántense. Y los que estaban haciendo dijeron, no, dale, picheale a ese. Y entonces, no, levántense. Y se levantaron. Pero bueno, Pancho Coimbre es otra historia. Pancho Coimbre, pelotero puertorriqueño, dijo a Satchel Paige que Coimbre era el bateador más difícil que él le tiró. Ni que Joshua Gibson, ni Ted Williams, ni el mismo Babe Ruth. Y entonces era que lo hacía trabajar mucho. Pancho Coimbre era un artista con el bate. Él tenía la capacidad de batear bolas de foul si no le gustaba la que te estaban tirando. Y entonces había una anécdota donde dicen que Pancho Coimbre estaba jugando en el equipo de San Juan y le pide al Clovis que le regale una pelota para autografiarse a un fanático. Y el Clovis le dice, no puedo porque el dueño no me lo permite. Ah, está bien, no hay problema. Cuando tú me veas patear, fíjate bien, fíjate. Ok. Entonces Pancho fue a batear y le grita al Clovis, ¡cuéntala! Y lanzamiento, ¡foul! Para el público. Lanzamiento, ¡foul! Para el público. Oye, eso era los 40. En ese tiempo no había mucho dinero para regalar pelotas. No había tantas pelotas como hoy en día. Y el próximo lanzamiento, ¡pa! ¡Foul! Batió 6 pelotas de foul en ese momento. Y entonces le dijo al hombre, si la próxima vez que te pido una pelota no me la da, voy a bater el 10 de foul. Wow. Ahora, y Pancho batió sobre 300 en las ligas negras. En sus 4 temporadas tiene el tercer mejor promedio de bateo después de William Brown y de Josh Gibson. Y en Puerto Rico bateó 330 y pico, un excelente bateador. No, y vamos a llegar ahí. Ahora, pero solo para que ustedes terminen y para que ustedes, amigos que nos están escuchando, tengan una idea de lo que estamos hablando con Satchel Paige. Satchel Paige, según él, porque se cree que nació antes de 1900, pero según él, y yo vi un programa sobre eso, que se creen que están convencidos que nació en Alabama, en Mobile, Alabama, antes de 1900, pero según él nació en 1906. Él mismo fue el que se inventó la fecha de nacimiento. Y si él nació en 1906, como él dice, que sabemos que es antes, imagínense que su debut en Grandes Ligas fue en el año 1948 con los Indios de Cleveland, o sea, a la edad de 42 años. Y llegó a lanzar hasta el año 1953 y después tuvo una aparición en el año 65. Imagínate, en el año 65, ya con 59 años, una cosa que realmente... Con los Atléticos de Kansas City, que se llamaban en ese momento, ya por un poco más de marketing, ¿no? Pero estuvo ahí. Y por cierto, lanzó 3 innings con 59 años y no le hicieron nada, y no le hicieron carrera. Enfrentó a 10 bateadores y uno solo le pudo dar un hit a los 59 años. Señores, entiendan esto. Y que probablemente no eran 59, eran más de 60 años.
y que te enfrentes a 10 bateadores y que solo uno te deje ir en 3 entradas. Es increíble. Oye, Alfred, de verdad que es impresionante. Uno, sin duda alguna, uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol. Gracias a Dios que lo vimos poder lanzar en las Grandes Ligas. Sí, señor, exactamente, pero imagínate todos los que no pudimos ver, ese es el problema y que causa mucha tristeza, todos los que no pudimos ver, evidentemente. Ahora, Raúl, si bien estábamos mencionando nombres de por supuesto, estos increíbles jugadores que están en el Salón de la Fama, también pudiéramos hablar, por supuesto, ya decíamos la historia de Ruth Foster o de todos estos que mencionamos también, sí se lograron hacer estrellas en las Grandes Ligas. Viene la parte que nosotros como latinos no solo tenemos el deber de decir en este programa, sino que yo creo que tenemos el deber de estudiar, aprender y no dejar morir. Y es el legado de nuestros latinos que tampoco pudieron jugar en Grandes Ligas porque jugaron en estas ligas negras y fueron estrellas. Te estoy hablando Martín Dihigo, José de la Caridad Méndez, Cristóbal Torriente, Pancho Coimbre. Bueno, Telo Vargas, la lista es larga. Háblanos un poco, Raúl, quiénes fueron estas figuras más destacadas de los latinos en las ligas negras. Bueno, mira, Alfred, fueron la crema innata de nuestro béisbol caribeño hispanoamericano. Hay que empezar, bueno, si empezamos cronológicamente, hay que decir que eso empieza por José de la Caridad Méndez y por Cristóbal Torriente. Cristóbal Torriente, posiblemente el bateador más temido en su tiempo. Lo comparaban con Babe Ruth, imagínate si era bueno, era un right fielder y jugaba right field y centrofield, un hombre con muchísima fuerza, lamentablemente muere joven, pero un excelentísimo bateador, fue reconocido con el premio más importante, él llegó al Salón de la Fama en 2006, y bueno, menos mal que se le hizo justicia a la historia de Cristóbal Torriente. José de la Caridad Méndez, lanzador también, cubano también. Y bueno, imagínate que era bueno que le hicieron una parada a nombre de Adolfo Luque en Cuba, en La Habana. Y ahí estaba José de la Caridad Méndez y Adolfo Luque dijo, esta parada debería ser honrada para ti, no para mí. Imagínate la calidad de lanzador que era José Méndez. Increíble también Salón de la Fama en 2006. Posiblemente el mejor lanzador latinoamericano por encima de Martín Dihigo, para que tengas una idea. Entonces, Martín Dihigo, el maestro, el inmortal, tremendo lanzador, tiene todos los récords del béisbol mexicano de lanzadores. Jugó en las ligas negras, jugó en República Dominicana, jugó en Venezuela. De verdad que acláranos una cosa, Raúl, y disculpa que te interrumpa. Es el jugador que está en más salones de la fama de todos los jugadores de béisbol de la historia, ¿verdad? Eso se dice. Está en México, está en Estados Unidos, está en Venezuela. O sea, no hay nadie que esté, creo que está en 4 salones de la fama, ¿no? No, supuestamente está entre 7 a 9. ¡Wow! Sí, porque creo que está por ahí, por Nicaragua también. Quizás empatado por Roberto Clemente. Pero bueno, no importa. Está reconocido mundialmente de tu ciudad, a tu pueblo de Matanzas, ¿verdad? Sí, que señor. Y de mi barrio, Pueblo Nuevo. Entonces, de verdad que... O sea, ¿sabes cuántas veces fui yo de niño a la casa de Martín Dihigo? Muchas. Muy bien, buen viaje. A 5 minutos a pie de mi casa. Increíble. Bueno, ya me doy cuenta de dónde es que sale el amor al béisbol por ti. Sí. Que sabes que corre en tus venas. Bueno, mira, imagínate, Martín Dihigo era una estrella jugando las 8 posiciones. ¿Y por qué digo las 8? Porque él decía que jugar receptor era para gente bruta, porque se lastimaban. Entonces, él decía, usted juegue todas las posiciones, le decía a la gente de confianza, menos el catcher, menos el receptor. Imagínate si le preguntaron una vez a Pancho Coimbre que cuál era el mejor segunda base que él había visto en su vida, dijo, Martín Dihigo. ¿Sí? ¿Y cuál es el mejor lanzador que tú has visto en tu vida? Martín Dihigo. ¿Y cuál es la mejor primera base que tú has visto en tu vida? Martín Dihigo. ¿Y cuál es el mejor centrofield que tú has visto en tu vida? Martín Dihigo. Entonces, imagínate, hablando con Luis Rodríguez Olmo, que ya falleció, que fue el primer jugador hispano en batear un jonrón en la Serie Mundial con los Brooklyn Dodgers para los años 40. Le preguntan a él y le preguntan quiénes son los mejores
centrofield que tú has visto en tu vida. Él viviendo en la ciudad de Nueva York y dice, mira, sí, lo mejor... o sea, pausa, que vio a Jody Mayo, Mickey Mantle. Vio lo mejor de lo mejor. Willie Mays. Imagínate, porque después de jugador, él fue dirigente y fue buscatalento una vez en el béisbol y él dijo, mira, Jody Mayo, Willie Mays y Martín Diego. Wow. Increíble. ¿Qué más te puedo decir? No, ¿qué más te puedo decir yo? Imagínate el orgullo para mí. Bueno, imagínate, el orgullo para mí es grande y además, déjame decirte que hubo otros grandes jugadores cubanos en ligas negras que quizás no se habla tanto de ellos, pero que fueron increíbles, como Ramón Bragaña, como Isidro Fabré, como Bienvenido Jiménez, como Rafael Figarola, como Manuel Villa, como Pelayo Chacón. Pelayo Chacón fue increíble, Rogelio Valdés, Carlos Morán, como Valentín Dreque, que tiene, ahora uno de sus descendientes juega, estuvo jugando en series nacionales, Alejandro Oms. La lista es increíble. Y de Puerto Rico, la lista es también increíble. Bueno, no es tan increíble como la de Cuba, vamos a hacer justicia, ¿verdad? Pero bueno, excelentes jugadores. Estaba Pancho Coimbre, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, con una vista increíble a la hora de batear, un manejo del bate fabuloso. Hay que mencionar a Luis Cadena Márquez, que es el único jugador que ha podido ganar campeonatos de bateo en las ligas negras, en la Liga de Puerto Rico y en la Liga de la Costa del Pacífico. Un excelentísimo bateador. Pudo jugar en las ligas, en las grandes ligas, con los Bravos de Boston y también con el equipo de Boston, perdón, el equipo de los Piratas, discúlpame, no se pudo establecer, pero bueno, pudo llegar. Y de la misma forma hay que hacerle justicia a los jugadores dominicanos como Tetelo Vargas, el gamo dominicano. Imagínate si Tetelo era rápido, que compitió en una carrera. ¿Tú sabes con quién? Con Jesse Owens. Ese mismo. Jesse Owens, el que ganó la medalla de oro en Alemania. ¿Y tú sabes qué pasó? Tetelo le ganó. Wow. Imagínate si Tetelo era rápido. Otra historia de Tetelo. Tetelo es posiblemente el único bateador que ha podido batear 7 cuadrangulares consecutivos. Uno detrás del otro. Ahora, esto es cierto que lo hizo, pero hay que pensar una cosa. Eso fue para el año 1932. Bueno, el único no. Recuérdate que el récord lo tiene Nick Clark, que metió 8 en un juego. Bueno. Pero no fueron seguidos. Fue 9 veces al bate y no fueron seguidos. Pero bueno. Pero estos fueron 7 seguidos. Uno detrás del otro. Ahora, lo que se dice que el estadio donde él jugaba no tenía cerca. Había muchos estadios que no tenía cerca. Y corría, ya tú sabes, un hombre rapidísimo. Sí, claro. Un tipo que le ganó a Jesse Owens. Sí, el otro día vimos a Tyler Wade anotar en carrera desde primera base con un hit al left field en el equipo de los Yankees y se está considerado uno de los jugadores más rápidos de las grandes ligas actualmente. Yo no creo que hay tantos jugadores de esa súper rapidez, excepto, no sé, Billy Hamilton. Vamos a decir que entonces Tetelo con los dobletes los podía hacer jonrón también, evidentemente. Bueno, sin duda alguna, de verdad. Y bueno, jugó para varios equipos, entre ellos, pero el más famoso fue los New York Cubans, y los New York Cubans tuvieron en diferentes años en su fila, tuvieron a Martín Diego en los 30, después en su última temporada del 45, bueno, tuvieron también a Pancho Coimbre por 4 temporadas del 40, 41, 43 y 44, y después Tetelo Vargas también en los 30 y 40. Perfecto, Raúl, ahora, evidentemente de las ligas negras podemos hablar horas, y lo que hemos querido hacer un programa corto, dinámico, y que las personas lo puedan ver una y otra vez. No queremos hacer uno de estos live o programas que hemos hecho a veces de 1 hora, no. Algo rápido, pero yo quiero cerrar con, por supuesto, literatura para nuestros oyentes, seguidores y lectores y de todo lo que tenemos en conlasbasesllenas.com. Yo sé que tú no vas a mencionar tu libro, pero yo lo voy a mencionar y lo voy a dejar para el final. Pero quiero también recomendar algunos otros libros. Están en inglés, pero han sido libros que sé que son increíbles, que todo el mundo debería tener en su casa. Por ejemplo, Only the Ball Was White, solamente la bola era blanca. Este libro creo que es un libro de lectura obligada para todo el que quiera saber sobre las ligas negras. Quiero recomendarles también el libro Satchel, que se llama así, que es el nombre, vamos a decir que es la biografía de Satchel Paige. Ese libro es una belleza, pero además hay un libro que está considerado uno de los mejores.
Y cuando te digo mejores, hay una figura de la que yo me enamoré de su historia, de su manera de ser, de su manera de hablar, y que de cierto modo, a manera de homenaje, quiero dedicar este programa a su memoria junto con la de Martín Dihigo y la de Pancho Coimbre, y fue Buck O'Neill. Cuando usted vea el documental, que para mí siempre he dicho, esa es la Biblia mía, lo veo prácticamente día a diario, para mí son una serie de episodios. Excelente. Y el documental se llama Baseball, de Ken Burns. Por favor, buscar este documental y verlo. Es lo mejor que ver en sus vidas. Bueno, pues cuando yo veo el documental de Ken Burns, que se llama Baseball, dentro de ese documental, uno de los grandes protagonistas hablando es Buck O'Neill, que de hecho murió mientras se hacía el documental. Muere como cuando ya están llegando los capítulos finales. La manera de este señor hablar te enamora. Evidentemente, el amor por el béisbol de ese señor se traspasa más allá de la pantalla. Y hay un libro muy lindo que hizo Joe Posnanski, que es un excelente escritor de béisbol, bien polémico, pero es muy bueno. Se llama The Soul of Baseball, el alma del béisbol. Y después dice A Road Trip Through Buck O'Neill's America, un viaje por carretera a través de la América de Buck O'Neill. Este libro es muy lindo, también lo quiero recomendar y te voy a dejar ahora que todas tus recomendaciones. Quiero terminar por último con el libro que se llama Negro, The Complete History of the Negro Leagues. Es hecho por Mark Ribot y es como tipo una enciclopedia que recoge temporada tras temporada de lo que fueron las ligas negras. Recomienda algunos libros tú, Raúl, y por último quiero cerrar con tu libro, que me parece que en español es importante, porque a pesar de que es dedicado a una sola figura, contiene muy buena información sobre lo que fueron las ligas negras y los jugadores latinos dentro de las ligas negras. Mira, sin duda alguna tengo que representar representar. Hola. 1, 2 y 3. Responde. Bueno, Alfred, mira, tengo que recomendar sin titubear el libro que escribió mi amigo Gilberto Dihigo, Mi padre el inmortal, que es la biografía de Martín Dihigo. Yo lo tengo y no lo dije porque sabía que tú lo ibas a decir. Es un excelente libro en español para todos ustedes que les gusta nuestra lengua materna. Lo pueden conseguir en Amazon. Es un excelente libro, de verdad que da una visión humana a quién fue este gran pelotero. Se los recomiendo. Mira, está también, no recuerdo el nombre, el título, pero hay una biografía de Elfan Manley, que fue una de las dueñas de los equipos de las ligas negras. Y porque no lo he leído, pero lo interesante es que fue una mujer que es la única mujer que está exaltada al Salón de la Fama. Wow. Entonces, eso hay que, pues, usted tenga. Es algo muy interesante. Mira, otro libro que te puedo recomendar que no habla como tal de las ligas negras, pero sí el impacto que tuvieron jugadores de las ligas negras. Tiene que ser la biografía de Pedrín Zorrilla, el cangrejo mayor, que lo escribió nuestro amigo Jorge Colón Delgado. También de esa misma forma, La maquinaria perfecta, que es sobre el equipo de los 50 de los Cangrejeros Santurce. ¿Por qué? Porque aquí hay jugadores de las ligas negras y habla sobre la influencia que tuvieron estos jugadores en el béisbol de Puerto Rico. Y bueno, son libros en español que nos ayudan a entender más lo que sucedió en estos tiempos. Bueno, y ahora viene este que quiero yo recomendar muy especialmente con el corazón, porque además creo que es increíble. Aquí está, Pancho Coimbre, Francisco Coimbre, Los bates grandes se respetan, de nuestro hermano, de nuestro amigo y escritor de Con las bases llenas también, Raúl Ramos. Un libro muy fácil de leer, lo pueden hacer de 4 a 6 horas, es una lectura sabrosa, se pasa muy bien, lleno de muchas fotos, como ustedes pueden ver, por lo que se hace todavía más fácil la lectura del mismo, y es verdaderamente una joya que usted no puede dejar de tener en su biblioteca de béisbol y que yo verdaderamente con todo el cariño del mundo les recomiendo, pero se los juro que aunque Raúl no fuera quien es para mí, les recomendaría a todos ustedes este libro. Es de lectura obligatoria, por favor. Aquí está Pancho Coimbre, Francisco Coimbre, Los bates grandes se respetan. Vamos a dejar el enlace en la descripción de este video en YouTube
para que usted pueda acceder a comprarse esta joya de libro de béisbol. Raúl, háblanos un poquito de tu libro. Mira, Alfred, para mí es un placer y un honor haber sido el autor de ese libro, Los bates grandes se respetan, la vida y legado de Francisco Pancho Coimbre. Nunca pude conocer a don Pancho, pero sí conocí a jugadores, peloteros que jugaron con él, como Juan Gilbert, Felo Gilbert, y la forma en que los ojos le brillaban a esos peloteros por haber sido compañeros de él era algo increíble, fascinante, y eso me ayudó a que naciera por mí ese amor por el béisbol de las ligas negras. Bueno, se había escrito anteriormente por Pancho, pero siempre en Puerto Rico lamentablemente se escribe lo mismo, y me di la tarea de hacer una investigación exhaustiva, como tú te diste cuenta, y hacer un libro el que Pancho Coimbre se sintiera orgulloso del 100%. Y gracias a Dios lo pude hacer. No es fácil, pero si usted quiere escribir, les recomiendo que lo haga. Hay muchas historias que hay que contar. Y lo más importante es tomar un bolígrafo, un lápiz y empezar a escribir, o coger una computadora y empezar a escribir. Pero hágalo. Hay muchas historias importantes que hay que contar. Y yo de esa misma forma me tomé la tarea de escribir la vida y el legado de Pancho Coimbre. Gracias, Raúl, por haber escrito este libro. Gracias por haber estado con nosotros. Podemos cerrar diciendo que todavía queda una larga lista de injusticias que no hemos visto en el Salón de la Fama. Hay una lista de por lo menos, podemos decir que fácilmente a la mente nos pueden venir 30 o 40 nombres que deberían estar en el Salón de la Fama del béisbol, que estuvieron en las ligas negras y que no lo están. Esto puede ser tema para otro programa, pero por hoy ya vamos a ir cerrando, amigos. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Les pedimos que, por favor, si de verdad han disfrutado de esta charla que los ha hecho recordar y quizás aprender un poco sobre lo que fueron las ligas negras de béisbol, nos regale un me gusta, le comparta este video a todos sus amigos en todas sus redes sociales. Y Raúl, te dejo para que te despidas de toda nuestra audiencia querida que tanto te quiere y que, por supuesto, para la que escribes diariamente en conlasbasesllenas.com. Bueno, familia, para mí siempre es un placer estar con ustedes, escribir para ustedes y que ustedes nos escuchen. Hay tantas posibilidades de que ustedes puedan estar haciendo y ustedes toman el tiempo de escucharnos y leernos a nosotros. ¿Qué les puedo decir? Estas personas, estas leyendas que jugaron el béisbol de las ligas negras merecen nuestro respeto, merecen que nosotros los investiguemos y los leamos, para así poder tenerlos en un sitial que ellos se merecen. ¿Qué les puedo decir? Se les quiere, sigan amando el béisbol y que las 108 posturas de la pelota nos sigan entrelazando en un abrazo de amistad. Hasta pronto. Gracias, Raúl. Amigos, gracias a todos. Por favor, no olviden compartir este video. Es la mejor de las ayudas que nos puede brindar. Yo, como siempre, les recuerdo que los quiero con alma de niño y corazón de elefante, y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.